Hola amigos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía ya del programa Joyas Eternas del Ministerio del Señor Jesús. Pues agradecemos los comentarios que nos hacen llegar a los números de teléfonos, por internet, en la calle. La verdad es que a nosotros nos llena de mucha alegría el saber que ustedes están siendo edificados con estos temas. Y pues el día de hoy queremos tocar un tema muy importante, es muy interesante. Y yo creo que todos deberíamos de saber esto. De nadie escapa que el acontecimiento que está esperando la iglesia es la venida de Cristo, que Cristo vuelva otra vez. Todos tenemos esa expectativa, o deberíamos tenerla. Todos tenemos que anhelar que Cristo vuelva. Pero con esto surgen muchas dudas relacionadas a la iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando Cristo venga? ¿Cómo va a estar la iglesia cuando Cristo venga? ¿Cómo debería estar la iglesia cuando Cristo venga? Y pues para iniciar ya el tema, pues nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía del Ministerio del Señor Jesús. Pastor, bienvenido, que Dios lo bendiga. Pues queremos iniciar ya con el tema porque es un tema bastante largo y le lanzo la primera pregunta. ¿Cómo debe de estar la iglesia cuando Cristo venga? Bueno, la Biblia es muy clara, para responder claro y directo. Dice que el Señor quiere una iglesia en toda su gloria, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, el ideal de Dios, y para eso se quedó el Espíritu Santo, la fuente de poder Dios, se quedó precisamente para poder llevar a cada creyente que se rinda, porque esto es voluntario, no va a ser forzado. Cada creyente que se rinda al Espíritu Santo lo va a llevar de gloria en gloria, lo va a llevar de poder en poder, lo va a ir perfeccionando hasta que la iglesia dé la estatura del varón perfecto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Encontrar una iglesia en toda su gloria, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. O sea, una iglesia santa y una iglesia poderosa. Quizás surge otra pregunta. Cuando Jesús regrese, ¿encontrará hacia la iglesia? Porque ese es el anhelo de Él. Ahora, Él no es ignorante, Dios no es ignorante acerca de lo que va a suceder. De hecho, el mismo Jesús dijo que a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Entonces, aunque el ideal de la iglesia, el ideal tuyo y mío, y de todos nuestros televidentes, debería ser llegar a la estatura del varón perfecto, no todos, cuando sea la venida del Señor, estarán en esa estatura. No todos estarán ni siquiera en el mismo deseo. No todos estarán en ese crecimiento, en esa santidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ya Jesús nos dijo que Él está sabido que no toda la iglesia va a estar en esa dimensión, en ese estado y en esa estatura. ¿Por qué? Porque la maldad va a entrar a la iglesia. De hecho, es una levadura que entra a la iglesia y lamentablemente contamina. Y aquí viene la situación de entender que la santificación es personal, no es colectiva. Nosotros nos santificamos cada uno por lo personal. A mí me llama la atención que los tres arrebatados de la Biblia, las tres personas humanos que se han ido de la tierra sin ver muerte, los tres se han ido solos. No han llevado acompañantes, y es quizá lo que me asusta. Porque vemos el primer arrebatado, que es Enoc. Enoc tenía esposa, hijos e hijas, pero solo él se fue. El otro arrebatado, Elías. Y Elías trabajaba con ministros, con profetas e hijos de profetas en una escuela profética que tenía. Sin embargo, cuando es el arrebatamiento, se va solo. Ninguno de los ministros se fue con él. Ni Eliseo se fue con él. Bueno, Jesús, que es el otro arrebatado, se va al cielo, al Padre. No se llevó a Juan, ni a Pedro, ni a Santiago, sino que se fue solo. Nos está hablando el Señor que el arrebatamiento es personal, no es colectivo, es personal, en el sentido de que si en la familia hay un consagrado, por el consagrado nos vamos todos. No, se va el consagrado, se quedan los carnales. Si en la congregación hay 20 espirituales, los 20 espirituales se van individualmente. No se llevan a sus mejores amigos, ni a su familia, ni a los seres más amados, porque la salvación es personal y el arrebatamiento es personal. Ya los tres arrebatados que precedieron el arrebatamiento
ya nos enseñan de que esto es totalmente individual y no es colectivo. ¿Cómo poder entenderlo mejor? Entendamos esto con la verdad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el cuerpo del postrer Adán, así le llama la Biblia. Obviamente, si hay un postrer Adán o último Adán, hubo un primer Adán. ¿Quién es el primer Adán? Lo dice Génesis 2, es el hombre que vivió en el huerto con Eva, su esposa. Pero dice Romanos capítulo 5 que este Adán que vivió con su esposa viene a ser una figura y una representación del que había de venir. El que había de venir es Jesucristo, el postrer Adán. Amén. Cuando nosotros vemos cómo se conformó la esposa del primer Adán en el huerto, vemos, número uno, que el cuerpo se adormeció. Y cuando el cuerpo estaba totalmente anestesiado, entonces arrancaron una costilla que era parte del cuerpo, y con esa costilla que era parte del cuerpo forman una esposa que es la esposa del primer Adán. Pero dice que él es una figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesucristo. Bueno, entonces Jesucristo está buscando esposa. A esa esposa se le va a llamar, Apocalipsis 19, la esposa del Cordero. Ahora, ¿cómo van a hacer para poder sacar la esposa del Cordero? Lo mismo que pasó con el primer Adán, porque esta es una figura del que había de venir. ¿Qué pasó con el cuerpo o qué va a pasar con el cuerpo de Cristo, que es el postrer Adán? Se va a dormir, se va a adormecer, y ya lo estamos viendo. Por eso no nos va a extrañar que veamos gente que caminaron muy bien en el Evangelio, firmes en el Evangelio, aún ministerios que caminaron fieles a la verdad de la palabra, de repente torcerse, o abandonar el primer amor, o dejar de servir, acomodarse, y acomodarse al sistema del mundo. Que la iglesia le abra las puertas al mundo, y que entonces la iglesia se mundanalice. Que la iglesia le va a abrir las puertas al ecumenismo, y entonces la iglesia se va a ecumenizar. Que la iglesia le abra las puertas al sincretismo pagano, y entonces la iglesia se va a paganizar. Y eso es lo que se va a vivir, le guste a alguien, le guste, esto está escrito, esto es profético. Pero Dios siempre guarda remanentes. ¿Qué son los remanentes? Los pequeños grupos de personas que pueden estar en macroiglesias o en microiglesias, pero son pequeños grupos de hermanos, de creyentes, que sí están en la esperanza de la venida del Señor. Y como tienen la esperanza de que el Señor va a venir, se santifican. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 3. Dice que el que tiene la esperanza de que Jesús regrese, dice que se santifica, se purifica, así como Jesús es santo o Jesús es puro. Cuando un creyente pierde la esperanza de la venida del Señor, empieza a vivir como se le da la gana. Pero cuando alguien sabe, eso es como cuando el papá le dice a sus hijos: vamos a estar vamos a hacer con tu mamá 3 días, nos vamos a ir a X ciudad. Los niños, si son mal portados, esos van a hacer todo lo que quieran en esos 3 días, porque tienen claro que en ese tiempo no va a estar papá ni mamá, no va a estar la autoridad. Esto le pasa a mucha iglesia. Como no tiene la mente en que la venida del Señor se acerca, entonces viven como que faltara 1.000.000 de años para que Jesús viniera. De hecho, hay muchos predicadores que dicen que falta mucho para que Jesús regrese, lo cual es una ignorancia a la Escritura y una ignorancia a la fe que debe tener cada generación de la iglesia. Porque todas las generaciones de la iglesia, desde que se fundó la iglesia, tienen que trabajar y santificarse como que Jesús va a regresar en su generación. A mí no me interesa si Jesús va a venir en esta generación o van a haber miles y millones de generaciones. Yo tengo que trabajar y santificarme y consagrarme como que en mi generación va a venir el Señor Jesucristo, como que en mis días me va a alcanzar la vida para ver ese acontecimiento. El que vive y no tiene esta esperanza, repito, vive una vida libertina porque falta mucho para que el dueño de la mies regrese, para que la autoridad regrese, para que el Señor regrese, y a eso se debe el libertinaje, el adormecimiento espiritual de mucha iglesia.
Nota, perder el primer amor no quiere decir que se deja de trabajar. Si lees acuciosamente Apocalipsis capítulo 2, la carta que Dios le envía a la iglesia de Éfeso, te vas a dar cuenta, número 1, que la iglesia trabajaba, pero ya no tenía el primer amor. Nadie piense que como está sirviendo o está trabajando en un área de la iglesia, ya tiene avivado el primer amor. Hay gente como la iglesia de Éfeso que trabaja, que sirve en sus diaconados, en sus liderazgos, incluso en los ministerios, pero ya perdió el primer amor. Dice que esa iglesia era tan acuciosa que no soportaba a los malos. O sea que se puede tener un discernimiento del mal y repelerlo, y repeler el pecado, pero haber perdido el primer amor. Dice que esta iglesia era tan profunda en discernimiento de espíritus y en doctrina que podía ver cuando un falso apóstol se paraba a predicar o enseñar y rápido determinar por el discernimiento de espíritus y por la palabra determinar que era un falso apóstol y denunciarlo. O sea, era una iglesia muy buena, pero el Señor le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, repito, se puede trabajar para el Señor, se puede reprender el mal, desechar el mal, se puede, o el pecado, se puede discernir lo falso de lo verdadero doctrinalmente hablando, pero se puede haber perdido el primer amor. Y entonces para el Señor, para Dios, un creyente que trabaja, que se está santificando, que tiene buena doctrina y buen discernimiento de espíritus, pero si ya perdió el primer amor, para Dios está caído. Por eso el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso es, por tanto mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las obras del principio. Entonces, eso es muy serio, porque conforme va transcurriendo la historia de la iglesia y se acerca la venida del Señor, cada vez vamos a ver gente más dormida, pero que sirve, gente que quiera estar en retiros, en movimientos, que está leyendo literatura cristiana, pero perdió el primer amor, está dormido. Entonces ahora viene la exhortación del Señor, vuélvete a mí, porque el arrebatamiento de la iglesia, que es que van a arrancar el remanente del cuerpo, no se va todo el cuerpo. El Señor no se casa con todo el cuerpo, se casa solo con la costilla. Es decir, se casa con el remanente. De ese remanente que han habido en todas las generaciones de la iglesia, es con lo que conforma el cuerpo de la Eva postrera, es decir, de la iglesia esposa del Cordero. Nadie crea que el Señor, ya solo porque me salvé, ya me voy en el arrebatamiento y ya soy de esposa del Cordero. Momentito, estás en un desposorio, estás en un noviazgo, pero no todos los desposorios o no todos los noviazgos terminan en el altar. Es decir, que hay desposorios que se destruyen por infidelidad y por otras causas que pues tal vez no es el tema, pero sí es importante saber que el Señor quiere encontrar una iglesia en toda su gloria, sin mancha y sin arruga. Pero como es voluntad nuestra, es decisión nuestra, amarlo, amar su palabra, obedecer su palabra, vivir su palabra, ya es una responsabilidad nuestra conocer su palabra, enamorarnos cada vez más de él, obedecerle, santificarnos, llevar el evangelio a la gloria y a la potencia del Espíritu. Como esto es personal, esto no es que el Señor nos va a obligar a esto, solo nos invita, solo nos seduce para que nosotros podamos llegar a él, pero no nos obliga. Como no es obligación y como cada quien decide, lamentablemente una gran mayoría decide por vivir una vida acomodada, religiosa y dormida, y no sacudirse y despabilarse y caminar una vida diferente. ¿Qué es esto? Encaminarlos a la estatura del varón perfecto. A mí no me llamaron a superar a cierto líder, no me llamaron a superar la santidad de cierta persona, me llamaron a calcar, es decir, a hacer una copia exacta, fiel y original de la persona del Señor Jesucristo. Y ahí creo que a todos nos falta mucho y por eso no nos podemos relajar. El que tiene como meta la estatura del varón perfecto no puede acomodarse y decir, bueno, como yo ya me salvé, como voy los domingos a la iglesia y hasta tengo cierto diaconado, entonces yo ya estoy libre, yo ya estoy bien, soy un excelente evangélico. Momentito,
Te llamaron para alcanzar la estatura del varón perfecto. Mientras no la hayas alcanzado, no puedes relajarte. Hay cristianos que de repente dicen, hermano, fíjese que me voy a dar un año sabático. Y este año no le voy a servir al Señor porque por mucho tiempo le he servido. La verdad que eso es ignorar la palabra, ignorar el propósito para el cual el Señor te llamó y por el cual el Señor te salvó. No nos podemos dar ni un día de descanso, precisamente porque nos han llamado a alcanzar una estatura que está por encima de nuestra naturaleza. Y como está por encima de nuestra naturaleza, nos dejaron al Espíritu Santo para que Él nos dé el poder y la fuerza, el empuje y la gloria de Dios para poder alcanzar esa estatura del varón perfecto. Entonces, lamentablemente, cuando Jesús regrese, va a encontrar una iglesia en parte dormida, mucha gente dormida, acomodada, pero mucha gente, gracias a Dios, despierta. Ojalá tú y yo y los que nos oyen seamos de la gente despierta, que está velando, llorando, que está santificándose, encaminándose al lugar santísimo para poder calcar esa estatura del varón perfecto y entonces ser tomados, ser arrebatados y conformar esa élite, esa estructura de la esposa del Cordero. Amén. Yo creo que el mensaje del día de hoy es ese, que los que tengan el primer amor, que lo mantengan, y los que ya lo perdieron, pues que lo recuperen. ¿Por qué? Porque tú lo decías, que una persona que está dentro de la iglesia, pero ya está dormido en el primer amor, pues según él piensa que está bien. Tal vez incluso una persona que está lejos de la iglesia, una persona que no se congrega, tal vez está mejor, porque esa persona sabe que está mal, esa persona sabe que necesita a Dios, pero una persona que está dentro de la iglesia, que le sirve a Dios, pero no tiene el primer amor, se acomoda, se conforma que las personas le digan hermano, se acomoda que tenga el privilegio en la iglesia, se acomoda a aparentar de que es un gran siervo de Dios, pero no, tenemos que despertar ese primer amor. Tenemos el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Recordemos que el padre en realidad tenía dos pródigos, o sea, los dos hijos estaban mal, pero ¿cuál fue la diferencia? Uno se fue, uno se alejó, el otro se quedó en la casa, pero el que estaba en la casa no estaba bien. El que estaba en la casa estaba triste, nunca celebraba, nunca hacía banquete, pero el que estaba afuera, él se dio cuenta de lo que tenía en la casa. Entonces cuando regresa, viene y recupera el amor con su padre, pero el que está dentro nunca se alejó de la casa, pero de todos modos nunca hacía fiestas, nunca hacía banquetes. Era un tibio. ¿Por qué? Porque era un tibio, o sea, está acomodado bueno, yo estoy en la casa, aquí estoy bien, pero nunca activaba esos derechos de ser hijo. O sea que lo peor que le puede pasar a una persona es ser tibia. De hecho, el mismo Dios lo dice, ojalá fueras frío. Como tú dijiste, es mejor ser un pródigo que está en la posilga, porque ese tiene más probabilidades de regresar, tiene más probabilidades de despertar, de volver en sí, un pródigo que está conviviendo con cerdos sin serlo. Es mejor eso a una persona que vive una vida religiosa, moral, ética, pero que no está tomando de la herencia. Es un pecado no tomar de la herencia. No solo nos llamaron a estar en la casa de Dios, nos llamaron a aprovechar la herencia. De hecho, este es un concepto que se maneja mucho. Mire, dice, el que se fue al mundo, ese está caído, hay que orar por él, o incluso hasta ni se junten con él. Pero viene el sentido, ¿y qué pasa con los pródigos que se quedan en la iglesia? Los pródigos que están tibios, que eso está peor. ¿Y cuánto tibio no existe en la tierra que dice, mire, la verdad que yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, vivo un cristianismo así tranquilo? Pero la pregunta es, ¿pero estás disfrutando el avivamiento del Espíritu Santo? Porque si no, eres un tibio y te van a vomitar de la boca del Señor. El Señor lo dice, ojalá fueras frío, o sea, ojalá fueras el pródigo que te fuiste y que tengas hambre y que no te den las algarrobas para que regreses a tú que tienes la comidita de la casa, mesurada, estás tranquilito en un ministerio, no te metes con nadie, te va bien en tu trabajo, llegas a la casa, está tu familia, pero no estás en el avivamiento del Espíritu Santo. No estás en la obediencia de participar en las misiones, de participar en el evangelismo, de participar en el discipulado, de ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Entonces, esa es una tibieza que es peor que el que se va. Entonces, como bien dices tú, ese pobre papá tenía dos pródigos, pero al final resultó mejor el que regresó, porque ese regresó bien, ¿qué te digo? Golpeado por la vida, por el mundo, por la realidad de lo que te ofrece el paganismo, y regresa para afirmarse, para hacer fiesta, para comerse el cordero, para colocarse el anillo, el calzado, el vestido y bañarse.
Pero hay gente que no aprovecha esto. El padre le dijo al que se quedó en la casa, hijo, lo mío es tuyo, ¿por qué no lo aprovechas? ¿Y cuánto creyente debería de entender estas palabras? Todo lo que es de Dios es nuestro. El poder es nuestro, la unción es nuestra, los dones son nuestros. Todo lo que Dios tiene, los recursos de Dios son nuestros. Porque no los tomamos, porque no hay fe, porque hay acomodamiento, porque hay estancamiento, porque ya meterte a la unción es meterte en problemas de guerra espiritual, porque ya meterte a la revelación es meterte en contra de la tradición y los religiosos de la tierra, porque ya meterte más con Dios requiere compromisos de estar enfrentando incluso el mismo mundo y las tinieblas. Entonces, hay gente que no quiere eso, entonces está muy cómodo en una zona de confort, donde no se emprende, no se peligra, solo doy, ofrendo, diezmo y me voy a mi casa después de un buen domingo de una gran predicación donde el pastor se desgargantó y donde muchos profetizaron y otros vieron un avivamiento que yo no tengo, pero al final yo ya cumplí. Esa tibieza un día Dios la confrontará, porque Dios no quiere tibios en la iglesia, quiere gente ardiendo en el espíritu y gente que esté motivada por ese espíritu y la palabra y el amor a Dios a servirle. Entonces, ¿cómo va a ser la iglesia cuando Jesús regrese? Jesús lo dijo de esta manera, hizo la pregunta, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe? Dando a entender que iba a haber mucha religiosidad, pero muy poca fe. Porque la fe acciona, la fe, una fe si no tiene obra está muerta. Entonces el Señor está esperando una iglesia que esté activando, no una iglesia pasiva. Amén, pastor. Yo creo que el tiempo nos ha avanzado y eso es lamentable, pero solo terminar con esto. Si uno ya perdió el primer amor o uno todavía no tiene ese primer amor, ¿cómo lo busca uno? Pues uno orando, buscando el rostro del Señor. Recordemos que esto es como cuando uno está con una pareja aquí en la tierra. ¿Cómo uno se va enamorando más de esa pareja? Buscándolo todos los días. Si uno ve a esa persona todos los días, uno pues hasta crece el sentimiento. Busquemos a Dios todos los días. Agrademos su corazón, porque Él nunca nos va a quedar mal. Entonces, es fácil enamorarse de Dios. O sea, es lo más fácil del mundo. Él nos da todo lo que uno quiera, Él nos lo da. Enamorarse de Dios es muy fácil. Pero si tú ya perdiste ese primer amor, búscalo de nuevo. Lucha por recuperar ese primer amor. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y bueno, amigos, entonces así llegamos al final de este programa. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Esperamos que usted se comunique con nosotros. Los números de teléfono aparecen en pantalla. Envíenos sus comentarios. Si usted tiene dudas sobre algún tema, pues están bienvenidas esas dudas y pues que el Señor les bendiga.